Muy buenas, Yunque de la Ciencia. Soy Sergio Hidalgo, estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Y en este vídeo vamos a hablar sobre vibraciones. Es un tema del que no mucha gente habla y no sé si es porque es complicado de entender, porque es complicado de explicar, pero bueno, yo te lo he destripado para que lo puedas entender y cuando acabe este vídeo vas a entender la importancia que tiene en el mundo de la ingeniería. Si quieres evolucionar en tu mentalidad de ingeniero, quédate hasta el final del vídeo y vamos a ello. A mí me gusta explicar las vibraciones como si fueran un baile alrededor de un estado de equilibrio y siempre conlleva un intercambio de energías. Vamos con el ejemplo más sencillo de todos, un simple muelle al que atamos una masa. Cuando variamos su posición de equilibrio, por ejemplo, lo estiramos y de pronto lo soltamos, el muelle va a comenzar a oscilar. Y esta oscilación es un intercambio entre la energía cinética de la masa cuando coge cierta velocidad y la energía potencial del muelle porque se está comprimiendo y estirando. Mira, vamos a verlo a cámara lenta. Variamos la posición inicial, por lo tanto estamos introduciendo energía en el sistema. Y en un mundo ideal en el que no hubiera fuerzas de rozamiento, toda la energía inicial que estamos introduciendo en el sistema por culpa de estar moviendo al principio la masa, estamos variando la posición inicial de la masa, estamos moviéndolo de su estado de equilibrio, pues toda esa energía es la que luego se va a quedar dentro del sistema todo el rato a modo de vibración. Por ejemplo, si yo varío la posición inicial de esta forma y de repente suelto, el muelle va a tender a volver a la posición de equilibrio. Pero hay un momento en el que se llega al estado de equilibrio otra vez, y aquí el muelle no está ni comprimido ni traccionado, por lo tanto no ejerce ninguna fuerza. Y en este punto, toda la energía del sistema está en forma de energía cinética. Aquí es el momento en el que más velocidad va a tener nuestra masa. Y como tiene mucha velocidad, pues va a seguir yendo hacia el otro lado. Pero a medida que se pasa de esa posición de equilibrio, el muelle ahora va a ejercer una fuerza contraria al movimiento, con lo cual va frenando a la caja poco a poco, hasta que se frena totalmente. En ese momento, al igual que cuando hemos variado al principio la posición de la masa, la velocidad es cero durante un instante de tiempo. Y aquí, toda la energía del sistema la tiene el muelle, porque está súper comprimido, pero en cuanto la caja se mueve hacia el otro lado, ya la energía se empieza a repartir entre velocidad y la que va absorbiendo el muelle, y así todo el rato. Por lo que si al principio hubiéramos estirado más el muelle, pues habríamos metido más energía en el sistema y la velocidad en el medio sería mayor. Por supuesto, te recuerdo que esto es porque no hay rozamiento. En el caso de que lo hubiera, la oscilación iría perdiendo amplitud hasta que llega un momento en el que se queda quieta. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que no importa cuánto estiremos al principio del muelle, la masa va a tardar exactamente lo mismo en hacer un ciclo. O sea que no importa si yo estiro mucho o poco el muelle, que la masa va a tardar lo mismo. Es increíble. Esto es porque solo depende de la masa, o sea, de lo grande que sea la masa, y de lo rígido que sea el muelle. Todo lo demás da igual, la frecuencia va a ser la misma siempre que se respeten estas dos cosas, siempre que la masa y la rigidez del muelle sean la misma. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues porque si yo estiro mucho el muelle va a haber una fuerza muy fuerte y en cuanto suelte la masa va a acelerar muy rápido. Sin embargo, si yo lo estiro poco, la fuerza del muelle va a ser mucho más pequeña, por lo tanto van a tardar lo mismo en llegar al medio. Pero el problema viene cuando en lugar de tener una sola masa tenemos dos masas. Hemos visto que en el caso anterior daba exactamente igual cuánto estiráramos nosotros el muelle al principio, que la frecuencia iba a ser la misma, iba a tardarse lo mismo en hacer un ciclo, pero si tenemos dos masas, ¿qué ocurre? Bueno, pues para explicar esto vamos a ayudarnos de este programa, que por supuesto os dejo en la descripción para que podáis juguetear en casa. Si tenemos una sola masa siempre va a vibrar con esta frecuencia y es lo que se conoce como modo propio. Es su forma natural de vibrar y puedes comprobar con el programa que da exactamente igual donde coloques la masa al principio, que su frecuencia va a ser exactamente la misma. Sin embargo, con dos masas todo cambia. Ahora vibra de muchísimas formas dependiendo de cómo coloquemos las masas al principio. Pero ¿sabes qué? En realidad, ahora que tenemos dos masas, el sistema tiene dos modos propios de vibración. Tiene dos formas de vibrar. Esta de aquí y esta de aquí. Y cualquier forma en la que vibre nuestro sistema va a ser una combinación de estos dos modos propios. Por ejemplo, un poquito del primer modo y mucho del segundo va a dar este resultado. Con este programa podéis juguetear un montón, podéis poner que sea todo el primer modo propio solo, o que sea solamente el segundo, o que sea un poco del primero y un poco del segundo, o mucho del primero y mucho del segundo. Vale, y cuando tenemos algo que ya está vibrando, ¿cómo sabemos si tiene mucho del primero, mucho del segundo, un poco del primero, un poco del segundo? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, pues eso viene dado por las condiciones iniciales. Como yo haya puesto las dos masas al principio. Eso es lo que marca cómo va a ser la vibración. Y lo mismo pasa cuando tenemos tres masas. Lo que pasa que en lugar de tener dos modos propios de vibración, pues vamos a tener tres, porque tenemos tres masas. Y estos tres modos propios de vibración son estos de aquí. O sea que cualquier vibración de este sistema va a ser una combinación entre estos tres modos propios. ¿Y por qué esto es algo fundamental?
Pues porque todo en esta vida vibra, todo vibra. Imagina que diseñas mal un helicóptero y que justo la frecuencia con la que vibra el motor cuando se está encendiendo es justo la frecuencia natural de vibración del helicóptero en sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que el helicóptero va a empezar a vibrar como loco y la vibración se puede llegar a amplificar y ahí es donde te van a llegar los problemas. Bueno, pues el mejor ejemplo que se me ocurre para explicar esto es un columpio. Entonces, si yo al columpio le voy balanceando, le voy ejerciendo una fuerza poco a poco, con una cierta frecuencia, y yo lo que hago es ver que la frecuencia a la que le estoy dando es a la frecuencia natural de vibración, esto se va amplificando. Yo le estoy dando golpes muy pequeñitos y esto se va amplificando porque le estoy dando a la frecuencia natural. Pero si por lo contrario yo le empiezo a dar a otra frecuencia que no sea la frecuencia natural de vibración, pues esto no va a vibrar. Y es lo que se intenta conseguir siempre. Por ejemplo, si tú tienes un helicóptero, tienes que hacer que vibre de una forma que no sea la frecuencia natural del helicóptero, porque si no va a pasar lo que habéis visto en el vídeo y lo que estáis viendo ahora, y es que se empieza a amplificar y hasta que ahí se lía parda. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos un muelle y aquí, si le voy dando poco, pero a su frecuencia natural, mirad cómo se va amplificando la cosa. A ver, esto no se va a romper porque el muelle es bastante fuerte, pero si por lo contrario le intento dar a una frecuencia que no sea la frecuencia natural, pues esto no vibra. O sea, vibra así, pero no como antes, que se estaba amplificando y era una locura. Pero para la hora del diseño no es tan sencillo, porque en realidad un helicóptero o un ala de avión no son tan sencillos como simplemente dos masas atadas a dos muelles. Hacer el análisis a mano es una auténtica locura, por lo que se tiene que hacer uso de algún programa informático que nos ayude. Ya hice un vídeo donde comentaba 5 ventajas de estos programas informáticos, te lo dejo aquí, pero lo más importante es que este programa te va a decir cómo va a vibrar tu objeto y con qué frecuencia. Si recuerdas, vamos a tener tantos modos de vibración como masas atadas a muelles. Por ejemplo, si tenemos 4 masas con 4 muelles, pues vamos a tener 4 modos de vibración. Pero no es tan sencillo como eso, porque en la vida real un ala está formada por infinitas partículas y entonces tenemos infinitos modos de vibración. Mira, voy a hacerlo con este ala para que puedas disfrutar de sus modos de vibración. Lo primero que he hecho es empotrarla, igual que en un avión, y ahora sabiendo la forma que tiene el ala, cuánto mide, cuántas vigas tiene dentro, etc., y sabiendo el material, el programa se pone a calcular sus modos de vibración. Por ejemplo, el primer modo es este, y te da con una frecuencia de 78 Hz. Esto quiere decir que si yo hago vibrar el ala con una frecuencia de 78 Hz, va a ponerse a vibrar justo así. El segundo modo es este, y ocurre cuando tenemos una frecuencia de 340 Hz. El tercer modo es este, y ocurre con una frecuencia de 380 Hz. Y como te digo, hay infinitos modos de vibración, pero cada modo vibra con más frecuencia que el anterior, por lo que a partir del tercero ya se necesita demasiada frecuencia y ya no es necesario, porque nuestro avión, o nuestro ala en este caso, nunca va a estar sujeto a esta frecuencia, es demasiado alta. Bueno, hemos visto que la frecuencia para el primer modo eran 78 Hz, para el segundo 340 y para el tercero 380. Bueno, ¿y qué pasa si entonces nuestro ala vibra con, por ejemplo, 300 Hz? Pues que el resultado va a ser una combinación de todos los modos de vibración. Un poquito del primero, un poquito del segundo, un poquito del tercero, un poquito del cuarto, así y así, así. Esto es especialmente importante en los aviones, porque son estructuras que están sujetas a vibraciones continuamente y que además son muy débiles. Por culpa de tener que reducir al máximo su peso, no se puede construir una estructura súper sólida, como por ejemplo sería un edificio, por lo que las alas son especialmente sensibles a sufrir en exceso. Por eso tenemos que evitar, ante todo, que el aire excite el ala del avión en cualquiera de sus modos propios. Si no, podría llegar a amplificarse y el ala partir. Aunque esto ya te lo contaré en un vídeo que tengo pensado sobre fenómenos aeroelásticos. Otro ejemplo muy claro son los rascacielos. Por ejemplo, el Taipei 101. Si te paras a pensarlo, los rascacielos son como si fueran vigas empotradas, lo que pasa que muchísimo más grandes y con muchísimo más peso. Por supuesto, el rascacielos también tiene sus modos de vibración, y para garantizar que un terremoto no hiciese vibrar al rascacielos bruscamente, colocaron en sus últimos pisos un péndulo de unas 700 toneladas, que lo que hace es cambiar su frecuencia de vibración y así hacer más seguro el edificio. Esto sería algo similar a poner un peso en el extremo de una viga. Su frecuencia de vibración cambia por completo.
Bueno, Yonki, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil y que hayas entendido por qué es tan importante conocer cómo va a vibrar nuestro objeto, cuáles son las frecuencias naturales de nuestro objeto en el mundo de la ingeniería en general, no solamente en la ingeniería aeronáutica, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like y compártelo con algún amigo al que le pueda interesar el tema. Coméntame abajo qué te ha parecido, si ya conocías todo esto antes de ver el vídeo. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido científico y es la primera vez que ves uno de mis vídeos, y luego te recomiendo que te veas este vídeo de aquí en el que te explicaba cómo puedes sobrevivir a la explosión de una granada de forma científica, qué dice la ciencia que tienes que hacer. Ya sabes, Yonki, siempre ante todo, ciencia a plomo.